¿Qué une al comerciante griego, al comerciante chino y al campesino ruso de la época de Iván el Terrible? Parece que no tienen mucho en común. Pero si miramos cómo almacenaban y transportaban sus productos, resulta que lo hacían de manera muy similar. Actualmente, más del 80% de los productos mundiales están empaquetados. El empaque es la verdadera invención que ha ido de la mano con la revolución tecnológica de la humanidad. Ha salvado millones de vidas, ha cambiado la economía mundial y se ha convertido en el principal enemigo de los ecologistas. En este episodio aprenderás qué tienen en común Napoleón y una lata de conservas, cuándo se hizo el tetrabrí con una pajita de sangre, cómo los polímeros salvaron a los elefantes de la extinción. ¿Por qué deberías amar los vasos de papel? ¿Cómo hacer una lata de aluminio transparente? Y, finalmente, ¿por qué los fondos de inversión globales votan en contra de los directores de empresas que no son lo suficientemente verdes? Pero vayamos por partes. Hasta el siglo XVIII, es decir, hasta la Revolución Industrial, todo el empaque era exclusivamente natural. Era un paraíso para los ecologistas, todo era exclusivamente de materiales naturales. En los tiempos primitivos, las hojas, las pieles de animales y las cestas tejidas eran el fast food prehistórico. Aquí o para llevar, no importa, de todos modos será un mamut en un palo, grano en una caja tejida, leche y vino en una jarra de barro o un odre de piel. Un poco más tarde en barriles de madera y un poco más tarde en vidrio. Debemos agradecer a Napoleón por la existencia de las conservas modernas. Fue él quien prometió en 1795 pagar 12.000 francos a la persona que pudiera encontrar una manera de prolongar la vida útil de los alimentos para los soldados. 14 años después, Nicolas François Appert se llevó el premio. El pastelero francés logró la esterilización mediante la experiencia, aunque no pudo describir científicamente el proceso. Appert hervía los productos en un recipiente hermético durante media hora hasta 4 horas y pudo conservar el pan, la carne con salsa, los albaricoques, las cerezas, la leche, los guisantes verdes y las habas durante 8 meses. En Francia, Nicolas todavía es llamado el inventor de las conservas, aunque el mundo recuerda más al microbiólogo Louis Pasteur, quien describió la tecnología de pasteurización. Para condiciones de campo, el vidrio era demasiado pesado y frágil. Las latas metálicas aparecieron en los años 1820. En teoría, los soldados podían comer comida más antigua que ellos mismos, pero solo en teoría. Las piezas se cortaban de un trozo sólido de hierro, se soldaban con soldadura de plomo. El material se oxidaba rápidamente y las soldaduras causaban envenenamiento por plomo. Precisamente el plomo se convirtió en el principal verdugo de la tristemente célebre expedición de John Franklin. En 1845, el experimentado marinero en 2 barcos ingleses, Terror y Erebus, se embarcó en busca del paso del noroeste a través del Ártico. Después de 3 años, la tripulación nunca regresó a casa. Y más tarde se determinó que la principal causa de la muerte de 129 marineros fueron las latas en conserva. El plomo, que se utilizaba para sellar las latas, penetraba fácilmente en la mezcla de alimentos y lentamente envenenaba el organismo. El metal pesado entraba en contacto con la comida de los marineros no solo en las latas, sino también en los destiladores, tuberías, que convertían el agua de mar en potable, ya que también estaban hechos de plomo. Las dosis extremas de metal llevaron a la aparición de trastornos psicológicos, agresión, conflictos y finalmente a la muerte de los marineros. Más tarde, las latas se hicieron de hojalata y plomo, lo que prevenía la rápida corrosión. Pero ninguno de los tipos de empaque existentes pudo cumplir con los criterios de un contenedor ideal. Los materiales eran frágiles o insalubres, las cajas, latas y paquetes se dañaban rápidamente durante el transporte o ocupaban mucho espacio. Después, la humanidad y su tecnología colapsaron como un castillo de naipes. Y a mediados del siglo XX, nuestro mundo global se convirtió en el héroe de los polímeros sintéticos. Los plásticos no solo irrumpieron en la historia de la sociedad humana, abriendo la era de los polímeros en la escala paleontológica, sino que también permitieron la creación de cosas sin las cuales la civilización moderna es inconcebible. Las pantallas y la placa base, los dispositivos desde los que ves este video, no habrían surgido sin la tecnología de producción de polímeros. Sin embargo, percibimos el plástico como un material del siglo XX, pero en realidad no lo es. La humanidad ha trabajado con plásticos naturales desde tiempos antiguos. Por ejemplo, con marfil de elefante, caparazón de tortuga, ámbar, resina. Todos estos polímeros son iguales. A mediados del siglo XIX, como resultado de la producción industrial de bienes,
surgió un déficit de materiales de origen animal. Los elefantes estaban al borde de la extinción porque la caza continuaba por sus huesos, que se utilizaban en la producción de una variedad de productos, desde teclas de piano hasta bolas de billar. El mismo destino esperaba a ciertas especies de tortugas, cuyos caparazones se utilizaban para hacer peines. Pronto, los inventores comenzaron a buscar formas de resolver este problema ecológico y económico, obteniendo numerosas patentes para nuevos materiales semisintéticos basados en sustancias naturales como la corteza, la sangre y la leche. Uno de los primeros materiales de este tipo fue la nitrocelulosa de algodón, disuelta en ácidos nítrico y sulfúrico, y luego mezclada con aceite vegetal. Su inventor, el químico Alexander Parkes, patentó en 1862 un nuevo material llamado parquesina. Se considera el primer plástico sintético. La parquesina se convirtió en un sustituto barato y colorido para el marfil y la concha de tortuga. Desde entonces, los peines y las bolas de billar dejaron de ser un artículo de lujo y se volvieron accesibles para muchas más personas. El siglo XX fue una revolución en la producción de plástico. Aparecieron plásticos completamente sintéticos. El químico belga y talentoso mercadólogo Leo Baekeland presentó en 1907 el primer plástico completamente sintético. En solo un día, superó a su competidor escocés James Swinburne con la presentación de la patente. Su invención, el bakelita, generó un auge en la demanda de productos accesibles pero muy solicitados. Su superficie era de color marrón oscuro y recordaba a la madera, sin embargo, era fácil de producir en grandes cantidades. Gracias a esto, se convirtió en la elección ideal para promover nuevas tendencias de diseño masivo como el Art Deco. En la primera década del siglo, las industrias de refinación de petróleo y química comenzaron a formar alianzas, creando empresas como Dow Chemicals, ExxonMobil, DuPont y BASF. Estas empresas son hasta hoy los mayores productores de materias primas poliméricas. La razón para formar tales alianzas fue el deseo de utilizar los residuos generados en la refinación de petróleo y gas natural. Uno de los residuos más masivos fue el etileno de gas, un subproducto del cual la compañía británica Imperial Chemical Industries fue la primera en comenzar a producir plástico, superando a sus competidores alemanes y estadounidenses. El equipo de esta compañía realizó experimentos para combinar etileno y aldehído de benceno bajo altas temperaturas y presiones. El experimento fracasó. Sin embargo, después de que accidentalmente cayó oxígeno en el tubo de reacción, se descubrió una sustancia similar a la cera blanca. Resultó ser un polímero de etileno. El plástico más común en el mundo hoy en día resultó ser un material maravilloso, resistente, flexible y resistente al calor. El primer uso de este fue el aislamiento de los cables de radar durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pronto comenzaron a utilizarlo en la producción de productos de consumo, desde bolsas de plástico para compras hasta contenedores de alimentos y articulaciones artificiales de cadera y rodilla. Los polímeros son únicos porque combinan varias cualidades opuestas. Por un lado, los polímeros se basan en largas cadenas de bloques orgánicos con enlaces muy fuertes. Estos incluyen, por ejemplo, enlaces de carbono-carbono que se extienden a miles de átomos. Estos enlaces son muy fuertes, algunos de los más fuertes posibles entre los átomos de los elementos químicos. Por eso, romper tal cadena polimérica no es fácil. Por otro lado, estas cadenas tienen flexibilidad, y dependiendo de cómo se dispongan estas cadenas en el espacio, se pueden obtener resultados absolutamente diferentes. Si las cadenas de polietileno se enredan entre sí y forman una estructura desordenada, obtenemos polietileno común, como el que se encuentra en una bolsa de polietileno. Es un material flexible, pero no muy resistente. Si podemos empaquetar las cadenas muy largas de polietileno de manera diferente, para que no se enreden en un nudo, sino que vayan paralelas entre sí y formen un cristal altamente ordenado, obtendremos un polímero fenomenalmente resistente. Lo llaman polietileno de ultra alto peso molecular. Tiene diversas aplicaciones, desde aislantes térmicos hasta chalecos antibalas. Otro polímero singular, el Kevlar, se ha empleado por largo tiempo en chalecos antibalas. Las propiedades químicas que han hecho del plástico un material increíblemente útil y resistente también complican su eliminación. Para descomponer algunos tipos de plástico en los vertederos se requieren décadas. De ahí surge su triste reputación en el mundo moderno. Y parece que todo el mundo pronto se deshará del plástico, o al menos definitivamente reemplazará todo el empaque de plástico por uno ecológico.
solo que precisamente con esto hay problemas. Comencemos con el vaso de papel. El propio empaque de papel se rasga fácilmente y después del contacto con la humedad ya no es apto para su uso. Intentan hacerla más duradera cubriéndola con una capa de plástico. En principio, esto se aplica a la mayoría de las cosas que consideramos de papel, desde bonitas bolsas hasta Tetra Bricks y vasos de café para llevar. Este tipo de empaque con una fina capa de polímero en el interior es un material compuesto. Papel más plástico, más pegamento en las costuras, es muy difícil de reciclar. Necesitas separar el plástico del papel. Esto es algo que solo unas cuantas fábricas pueden hacer. En Rusia, donde cada año se utilizan entre 5 y 6 mil millones de vasos de café, la mayoría de los cuales se desechan después de 15 minutos. Resulta que el vaso de papel es como un vegetariano en una chaqueta de cuero. Por eso ahora la tendencia es hacer el empaque de un solo material. Por ejemplo, vasos de polipropileno. Es fácil de reciclar, es adecuado para bebidas calientes, se puede usar muchas veces. Estos vasos resisten 100 ciclos en el lavavajillas. El sabor de Will incluso se ha impregnado en ellos. Otro ejemplo que todos entenderán es el empaque de pizza de cartón corrugado. Fue inventado en los años 60. En aquel entonces era el material ideal, pero desde entonces muchas cosas han cambiado. Las personas han creado computadoras plegables de bolsillo, pero la caja permanece igual. ¿Cuál es el problema con ella? Para obtener 4,5 toneladas de materia prima para cartón, necesitas cortar 76 árboles. No se pueden reciclar las cajas debido a la grasa alimentaria. No son aptas para reutilización, por lo que toneladas de cartón se envían a los vertederos y plantas de incineración de residuos. Y nuevamente, el cartón es reemplazado por polipropileno. Este tipo de empaque para pizza se puede usar hasta 500 veces, y luego se puede reciclar. Y esta es una tendencia cada vez más común. Más empresas están cambiando a empaques de polímero para bebidas y alimentos, lo que ofrece más oportunidades para el reciclaje. Otro tipo de alternativa de papel es el Tetra Pak. Los productores de leche y jugos han estado buscando durante mucho tiempo una alternativa a los materiales pesados y voluminosos, ya que el cartón prospectivo era impermeable al agua. Intentaron hacer de todo con él. Por ejemplo, las paredes de la caja se impregnaban con parafina. Y en 1888, a Gustav Turk de Kronstadt se le otorga una patente imperial para un modelo industrial de envase de papel para productos líquidos. Imagina que el 60% del revestimiento de papel se hacía con sangre. Sí, por supuesto, sangre especialmente tratada, defibrinada, libre de coágulos durante la coagulación, pero aún así recién preparada. El resto de la composición es un 35% de polvo de grafito fino y un 5% de óxido de aluminio. No es sorprendente que tal empaque no encontrara uso en 1955. La Asociación Lechera de Lund-Orten presentó una línea de empaque para leche. La bebida se vertía en tetraedros de cartón Tetra Pak, cubiertos con una capa de polietileno. La caja era impermeable al agua, fácil de montar, llenar y transportar. Tetra Pak en 1966 desarrolla la tecnología de empaque y lanza un envase aséptico con revestimiento de polietileno y aluminio. La innovación permitió aumentar la vida útil de la leche hasta 1 año. Pero, al igual que nuestro vaso de papel condicional, el Tetra Pak es un empaque multicapa que es extremadamente difícil de separar durante el proceso de reciclaje. Tal tarea de separación por capas requiere de equipo único. Sin él, el Tetra Pak se quema o se envía al vertedero. Y para terminar con una nota dulce sobre el papel craft, ¿qué podría ser más ecológico? Solo que en la mayoría de los casos, debajo de la capa de papel, se esconde otra capa de polietileno para aumentar la resistencia, proteger contra la humedad y las manchas de grasa del producto. No se puede imprimir en papel craft de colores brillantes, por lo que agregamos un par de componentes más: pegamento y una etiqueta. Y, finalmente, un máximo del 50% de craft está hecho de papel reciclado y el otro 50% son árboles nuevos. Además, la producción de un solo paquete de craft utiliza 100 veces más agua que el polietileno. Sigamos adelante. Parece que las botellas de vidrio son el mejor material para almacenar productos líquidos. No pierden sus propiedades durante muchos años. Simplemente lo recogieron, lo clasificaron, lo descompusieron, lo refundieron. ¿Qué está mal con eso? Este tipo de empaque tiene serias desventajas. Entonces, en un estudio colectivo, científicos suecos y británicos para la Universidad de Sheffield compararon la huella ecológica de varios tipos de empaques: vidrio, plástico, aluminio y cartón.
La huella de carbono de una botella de vidrio es igual a 1076 kilogramos, mientras que la de una lata de aluminio es de 887 kilogramos, y la de un contenedor de plástico es solo de 436 kilogramos. El proceso de producción de envases de vidrio requiere altas temperaturas de alrededor de 1500 grados Celsius e incluye la extracción de materias primas de arena silicia, soda cáustica y dolomita. La extracción de estos materiales, especialmente la soda, conduce a la liberación de grandes cantidades de fosfatos al medio ambiente, lo que reduce el nivel de oxígeno en la atmósfera. Las emisiones de óxido de azufre, un principal subproducto de la producción de vidrio, causan lluvia ácida, así como la degradación del suelo y la contaminación de las fuentes de agua. Y todo esto en el proceso de crear una botella de vidrio común. Ahora, aférrense a sus convicciones ecológicas, porque nos dirigimos a una fábrica de vidrio, una fábrica que produce 20 toneladas de vidrio al día. Suena impresionante, ¿verdad? Pero aquí está lo que es aún más impresionante. Esta misma fábrica emite 5 toneladas de contaminantes al aire cada año. Es como si cada año la fábrica lanzara al aire un gran elefante africano, solo que en forma de gas y polvo. Se propaga rápidamente y lleva sustancias peligrosas a distancias muy grandes. Una persona respira esta mezcla venenosa y ustedes mismos entienden a qué puede llevar esto. Está bien si todo termina con una simple tos temporal o una alergia. 75 a 80% de estas emisiones son gases de efecto invernadero. Las principales sustancias contaminantes en la producción son el polvo inorgánico, el óxido de aluminio, el carbonato de sodio, el sulfato de sodio, así como los gases de efecto invernadero, como los óxidos de nitrógeno, carbono, azufre y otros. Ahora imagina si todo el empaque se hiciera solo de vidrio. El peso pesado hace que se queme más combustible diésel durante el transporte. Todo esto puede romperse fácilmente durante la carga o descarga. Nuestros paquetes se han vuelto más pesados después de visitar la tienda. Las mismas botellas de 5 litros de agua potable que estamos acostumbrados o latas de 19 litros. Es difícil imaginar cómo se puede usar tal tarro en absoluto. ¿Qué tomamos a continuación? Una lata de aluminio es ideal debido a que es ligera, elástica, duradera y reciclable, garantizando un largo periodo de almacenamiento del producto. Los expertos del Foro Económico Mundial prestan especial atención al hecho de que hasta el 75% de todo el aluminio jamás producido todavía está en uso. Y para su reciclaje se requiere un 95% menos de energía que para la producción de aluminio primario. Parecía que este era el embalaje más ecológico. No necesitas buscar más, pero aquí tampoco todo es tan simple. Por ejemplo, la producción de aluminio a partir de materias primas primarias requiere más energía que cualquier otro método de producción industrial y emite una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Además, la mitad del mineral procesado termina siendo desecho. La extracción de bauxita, necesaria para la producción de aluminio, contamina el agua en los países de donde proviene, como Malasia, India y toda Australia. Los ríos con altas concentraciones de metales pesados ponen en riesgo la salud de personas y animales. Por cierto, no utilizan aluminio puro para la fabricación de latas de conserva. Los investigadores le atribuyen un papel significativo en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y un impacto sustancial en el organismo humano, especialmente en los niños. Aquí hay algunos investigadores bastante aterradores y serios para tu consideración. Hay mucho aluminio en las pizzas congeladas, salchichas, queso, panqueques, polvo de hornear y mezclas para hornear. Este metal se encuentra en abundancia en las bebidas que se venden en latas de cerveza de aluminio. En las ratas que bebieron de latas de aluminio, el contenido de este metal en los huesos era un 70% más alto. Y aquí dicen que hay mucho aluminio en el chocolate, el cacao, así como en el té y los jugos de frutas. Mira, ¿qué video encontramos en la red? Los autores del canal realizaron un experimento. Disolvieron parte de una lata de aluminio en ácido, después de lo cual descubrieron que el interior estaba cubierto con una fina capa de resinas poliméricas. En otras palabras, una capa de plástico. Es precisamente este el que protege las bebidas y productos de la peligrosa oxidación por óxidos de aluminio y ayuda a conservar sus propiedades beneficiosas. La lámina es tan resistente y flexible que se puede comprimir, estirar y retorcer. Por lo tanto, si una lata de aluminio cae repentinamente y cambia de alguna manera su forma, nada terrible ni aterrador sucederá. Resulta que las latas de aluminio son una prueba directa de que incluso el metal puede tener un complejo de autoestima. El siguiente empaque es de plástico.
Según la opinión del usuario, esta es la principal amenaza para la naturaleza. Luchamos tan fuertemente contra él que pronto comenzaremos a empacar productos por culpa. Pero mientras hacemos esto, nadie piensa en que el plástico fue impuesto a la humanidad no por extraterrestres. Nuestra civilización lo creó durante la Revolución Industrial. En condiciones de rápido crecimiento de la población y agotamiento de los recursos naturales, tenemos más demandas en la vida útil de los productos, en su entrega a regiones remotas del planeta. Y solo el empaque de plástico ayudó a resolverlo rápidamente. El plástico es duradero, inerte, capaz de tomar cualquier forma. Además, el material ligero en el envase de plástico permite transportar más productos y gastar menos recursos en ello. Por ejemplo, el transporte de agua potable en botellas de plástico. El transporte de agua embotellada en plástico en camiones genera menos emisiones de los motores diésel que en envases de vidrio. Es decir, la huella de carbono del plástico en la producción es mucho menor que la del vidrio. No se trata solo de los camiones. Cuando en tu ciudad favorita cambian las viejas tuberías de agua oxidadas por nuevas de plástico, esencialmente están enterrando toneladas de plástico en la tierra. Por alguna razón, no surge la conversación de que sería mejor hacer estas tuberías de vidrio, por ejemplo. ¿Y qué? Sería interesante observar cómo el agua fluye bajo presión a través de gigantescas tuberías de vidrio. Hoy en día, el desgaste de las redes de servicios públicos en algunas regiones de Rusia alcanza la A. El ciclo de vida de los polímeros es 2 veces más barato que el de los materiales de tubería tradicionales. Se reciclan maravillosamente y reducen el costo de los servicios públicos. En realidad, no hay alternativas a este material para las redes de agua en todo el mundo. El reciclaje de plástico es mucho mejor que el de otros envases, y su precio en el mercado de reciclaje está aumentando. En Rusia, por 1 tonelada de botellas usadas se puede obtener casi 60.000 rublos en el mercado. Organizando su recolección y reciclaje, se puede hacer oro con los residuos de plástico. Y es exactamente lo que muchas empresas de eliminación de residuos ya están haciendo. La reputación del principal contaminante del planeta estimula a los fabricantes y a la ciencia a desarrollar nuevas tecnologías de reciclaje. Ya los plásticos modernos pueden ser reciclados varias veces. Recientemente se publicaron los resultados de una gran investigación que mostró que el plástico puede ser reciclado 5, 8 e incluso 10 veces. No se puede omitir el problema del microplástico, que actualmente está presente en todos lados, y tratan de decir que es la principal fuente de todas las enfermedades de infertilidad masculina y femenina, problemas con los vasos sanguíneos. Durante la pandemia, ¿es solo una coincidencia que no sea culpable? Todos piensan que se puede evitar el microplástico si se renuncia al agua en botellas de plástico o a las bandejas de plástico, pero eso es otro mito. La principal fuente de micro y nanoplásticos es la ropa doméstica. La mayor parte del nanoplástico, encontrado en agua embotellada, resultó ser pequeñas fibras de poliamida que se desprendieron durante el lavado de artículos sintéticos. Estas nanofibras no estaban allí debido a la botella de plástico, sino que se formaron durante el lavado de artículos sintéticos. Las partículas de las lavadoras entran en el sistema de alcantarillado y de ahí a los suministros de agua, después de lo cual regresan a nosotros. Precisamente este textil sintético ocupa la mayor parte del microplástico con un 35%, seguido por las partículas de los neumáticos de los coches con un 28%, luego el polvo urbano con un 25%, la pintura de carreteras con un 7%, el tratamiento químico de barcos marinos y fluviales con un 3% y los productos de higiene personal. A pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado claramente la falta de evidencia del daño de las partículas de microplástico para la salud humana. Como alternativa a los polímeros, a menudo se habla de plástico biodegradable, pero parece que no se sabe nada concreto sobre estos desarrollos. Esto parece más un lavado de imagen verde, especulando con las tendencias ecológicas de moda que asuntos reales. Profundicemos más en esto. En la carrera por las tendencias, han surgido empresas que afirman que no producen envases de polietileno, sino envases biodegradables y ecológicos. Pero en realidad resultó que estas alternativas no resisten ninguna crítica. Los bioplásticos son materiales basados en plantas. Se hacen de maíz, paja, virutas de madera. Los fabricantes, en su carrera por la publicidad, apelan a la ecología de su producción debido a los componentes naturales en su composición. Solo que no indican que el tiempo de descomposición del bioplástico en el medio ambiente puede ser el mismo que el del plástico regular. En esencia, cualquier plástico puede ser llamado biodegradable, ya que después de varios cientos de años se descompondrá.
Pero mientras tanto, el bioplástico emitirá el gas de efecto invernadero metano a la atmósfera. ¿Qué piensa la mayoría de la gente cuando escucha biodegradable? Correcto. Simplemente entiérralo, tíralo en el bosque, sumérgelo en el océano y se descompondrá por sí solo. Pero eso no es cierto. En realidad, la mayoría de los plásticos biodegradables solo pueden descomponerse en una instalación industrial especializada, donde se controlan la temperatura, la humedad y la luz. En otras palabras, donde no hay infraestructura para el manejo adecuado de los materiales biodegradables, su implementación solo intensifica la contaminación del medio ambiente. En la cuestión de la prohibición del plástico, hay otro aspecto, el económico. Veamos cómo funciona esto en el mercado financiero global, lo que se llama sigue el dinero. Este es el fondo de inversión mundial, el más grande del mundo, un fondo privado que maneja activos por $10 billones, lo que equivale aproximadamente al 7% del Producto Interno Bruto Mundial, o tanto como produce China en un año, la mitad de la Unión Europea o Estados Unidos, un poco menos que Japón y un poco más que Alemania y Rusia juntas. En enero de 2020, el fundador y director de este fondo, Larry Fink, publicó una carta titulada Cambios fundamentales en las finanzas. Señala que, debido al cambio climático, los inversores enfrentan un nuevo riesgo climático que surge tanto del impacto del calentamiento global en la vida de las personas debido a la sequía, las olas de calor o la inundación de las costas, como de las medidas que los gobiernos están tomando para cumplir con el Acuerdo de París. Por lo tanto, su fondo no puede ignorar estos riesgos. Por lo tanto, ahora exige a las empresas bajo su control que informen sobre la implementación de políticas de descarbonización. Y si la dirección de la empresa no cumple con este requisito, se cambia. Solo en el año 2019, el fondo votó en contra del nombramiento de 4.800 directores en 2.700 empresas. Así que detrás de cada brote verde, los oídos de los fondos de inversión transnacionales están ardiendo. Y aquí vamos a resumir. Obviamente, el mundo del empaque es mucho más complejo y multifacético de lo que puede parecer a primera vista. En esencia, es la historia de la creatividad humana. Desde una simple hoja hasta la industria molecular, hemos recorrido un largo camino. Y quién sabe qué nos espera en el futuro. Quizás pronto estaremos empaquetando productos en campos de fuerza o teletransportándolos directamente a nuestra mesa. O tal vez el empaque se autodestruirá un segundo después de abrirse, y la próxima vez que abras una lata de refresco o desenvuelvas un chocolate, piensa en el complejo camino que ha recorrido ese empaque para llegar a tus manos. Y a dónde irá después, por supuesto, es tu decisión. Pero el mejor empaque es aquel que se recicla y que después de un tiempo vuelve a ser útil. La mejor opción es recolectar la basura por separado y depositar el empaque usado en contenedores para reciclaje. Comparte en los comentarios cómo clasificas la basura. Será interesante leer para cuántos esto es importante. Gracias por ver y nos vemos en futuros episodios en nuestro canal.